Bueno, vamos a empezar con una introducción a la unidad 3 ya de análisis matemático. En esta unidad lo que vamos a ver es lo que se denomina el cálculo diferencial, ¿sí? Comúnmente llamado derivadas. Vamos a ver un concepto que es propio y es característico del análisis matemático, así como lo es la idea del límite. El concepto de derivada también forma parte de lo que serían los conceptos principales de análisis matemático. Yo les dije que eran límites, derivadas e integrales. Ya vimos límites y ahora vamos a hablar sobre las derivadas. En la imagen ahí de la diapositiva, esta imagen, hay dos rectas, ¿sí? Ustedes, ¿qué vemos? Vemos una función, la gráfica de una función, vemos dos puntos que pertenecen a la gráfica de la función, los dos puntos, y vemos dos rectas, ¿sí? La recta que está con celeste se denomina recta secante, ¿sí? Es la recta secante. ¿Por qué? Porque corta a la gráfica de la función en dos puntos, ¿sí? Y ahí están cuáles serían las coordenadas de esos puntos. X1, bueno, f de x1, que sería el i sub 1, ¿no es cierto?, en la imagen, y el punto Q tiene coordenadas x sub 2, f de x sub 2 o i sub 2, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Hay otra recta acá, que si se fijan ustedes, toca la gráfica de la función en un solo punto, en el punto P, ¿sí? No pasa por otro, por lo menos acá en las proximidades, se ve que solo toca a la gráfica de la función en un solo punto. Esa recta se denomina tangente, ¿sí? No confundan con la tangente trigonométrica, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esto se llama tangencia geométrica. ¿Por qué? Porque la tangencia viene de que toca, es una recta que toca a una curva en un solo punto. En este caso, el punto P. ¿Estamos de acuerdo? Y después aparecen acá, sí, algo que lo vamos a relacionar con trigonometría. Si ven ustedes ahí se forma un triángulo. Veamos los catetos. Fíjense que esto que se llama delta de X, esto es la letra griega delta, ¿sí? Esto es fundamental para la definición de que es derivada. Ese triangulito es una letra griega, así como alfa, beta, esta es delta. Y delta, si se fijan ustedes, es este segmento. ¿Cómo se calcula ese segmento? Como x2 menos x1. ¿Sí? Porque x2 sería todo este segmento. Desde 0 hasta x2. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería x2. Y x1 sería desde el 0 hasta el x1. Entonces, si yo al segmento x2, que es este más largo, le elimino, le resto, le saco x1, lo que queda es este segmento. ¿Estamos de acuerdo? El segmento que va entre x1 y x2. ¿Se entiende eso? Eso sería x, delta de x, entonces es, ya voy a escribir, bueno, está escrito en la diapositiva, pero quiero que lo vayamos interpretando de la gráfica. Delta de x es un número. Es un número. ¿De dónde sale ese número? De restar x2 menos x1.
geométricamente va a ser el cateto de ese triángulo rectángulo que están viendo ustedes ahí. ¿Sí? Y delta de I es otra cantidad. Estos se llaman los deltas, también se llaman los incrementos. Es el incremento. ¿Por qué? Porque acá esta resta me da cuánto creció el valor de la X. Si yo hago X2 menos X1, lo que me da es el aumento de la X, el incremento de la X. Si yo supongo que hago 4 menos 1, me da 3. Quiere decir que la X se incrementó en 3. ¿Estamos? Por eso el delta de X se le llama también el incremento de la variable X. ¿Sí? Y lo mismo con el delta de Y, es el incremento de la Y. ¿Por qué? Porque yo saco el valor el valor que tiene la Y en el segundo punto menos el valor que tiene la Y en el primer punto, y entonces me da cuánto cambió el valor de la Y entre esos dos puntos. ¿Estamos? Acá me daría, fíjense que este punto está a esta altura y el punto Q está a esta otra altura. Entonces, si queremos sacar cuál es la diferencia en altura que tienen esos puntos, hacemos I2 menos I1. ¿Sí? Y eso lo que nos da es el delta de I, el incremento de la variable dependiente o de salida. ¿Sí? Ahora lo vemos en las siguientes diapositivas. ¿Cómo utilizamos todo esto? Yo quería primero explicarlo así en una gráfica bastante limpia, digamos, una imagen bien grande, para que ustedes se ubiquen. Tenemos dos puntos, lo que vamos a hacer es restar las abscisas de los puntos, x2 menos x1, eso se llama delta de x, y si restamos las ordenadas de los puntos, o sea, f de x sub 2 menos f de x sub 1, eso nos da delta de y, que es la diferencia de las alturas de los puntos, entre P y Q. Y después le agregamos el tema de que ahí tenemos rectas, ¿sí? Tenemos una recta secante y tenemos una recta tangente. ¿A qué va todo el aspecto principal de este tema? A determinar la pendiente de esta recta, de la recta tangente. Por eso, porque la pendiente de la recta secante lo podemos calcular. Es I2 menos I1, o sea, la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Ya vamos a ver que nosotros acá lo vamos a llamar delta de X delta de Y sobre delta de X, para abreviarlo. Pero no sabemos cómo calcular la pendiente de una recta si tenemos un solo punto. Nosotros calculamos la pendiente de la recta que pasa por dos puntos, pero nunca vimos una fórmula que nos permita calcular la pendiente de una recta que pasa por un solo punto. Eso es el planteamiento original de qué es lo que resuelve la derivada. La derivada permite encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. ¿Sí? Eso grábenselo, que la derivada es igual a la pendiente de una recta tangente. ¿Sí? Eso lo voy a repetir muchas veces para que bueno, no haya dudas al respecto. Bueno, vamos a ver entonces lo que es recta tangente, cociente incremental, pendiente de la recta tangente, ecuación de la recta tangente. Ahí llegamos a la definición de derivada. Después vamos a ver el procedimiento práctico, cómo se calculan las derivadas. ¿Sí? Bueno, y un par de temas más ahí de derivadas laterales y de la relación entre las derivadas y las funciones continuas. Bueno, esto le quería comentar, esto de que el análisis matemático se divide en dos grandes ramas, lo que es el cálculo diferencial que vamos a ver ahora y lo que es el cálculo integral, que lo veremos más adelante. En el cálculo diferencial, entonces,
les decía que el objetivo, después surgen muchas aplicaciones, pero el objetivo principal, o el objetivo geométrico, si quieren, que le podemos dar, es el que queremos encontrar la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto. ¿Sí? Ese es el problema a resolver. ¿Para qué sirve? Después la derivada sirve para un montón de cosas más. ¿Sí? Pero arranquemos por ahí, porque queremos encontrar la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Y las integrales, ya vamos a ver cuando lleguemos a este tema, permiten encontrar el área bajo la curva. O sea, determinar cuánto mide esta región que está sombreada ahí, que no es regular, no tiene todos sus lados rectos, tiene un lado curvo. ¿No? Tiene este lado recto, este recto, pero este es curvo. Bueno, el cálculo integral permite encontrar con exactitud el área de esas regiones. ¿Cuánto cubo? ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía yo hace rato de recta tangente. Entonces, es una recta que toca la gráfica de la función en un punto. La tangencia se puede dar de esta manera, digamos ahí, una parábola, la recta tangente está tocando, por ejemplo, en este caso, en el vértice de la parábola. ¿Sí? Pero puede ser una tangencia, así también. Toca en un solo punto. ¿Sí? Es como que la corta la gráfica de la función en un solo punto. Esa sería otra forma de tangencia. Y la que estaba parecida a la de recién es este tipo de tangencia. No importa que después lo toque acá. No importa que toque o corte a la gráfica de la función en otro punto más alejado. El tema es que en las adyacencias de P, cerca de P es el único punto donde la recta toca la gráfica de la función. ¿Sí? Bueno. Y nosotros ya sabemos que para encontrar la ecuación de una recta, ustedes necesitan o dos puntos por donde pasa la recta, o necesitan un punto y la pendiente. ¿Sí? Porque esos son los dos datos necesarios para plantear la ecuación de una recta. Bueno, en este caso de los dos datos solo conocemos uno. ¿Sí? Las coordenadas del punto P, o sea, el punto por donde pasa la recta. Y ahí lo puse con rojo yo porque no sabemos cuánto es la pendiente. Y entonces la pregunta que nos hacemos es cómo podemos encontrar la pendiente, si es posible encontrar la pendiente de la recta, si conocemos un solo punto de esa recta. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos ubicados en lo que es el problema geométrico, en principio, a resolver. Bueno, volviendo acá a la gráfica entonces, que analizamos hace un rato, yo les dije que primero aparece este delta de x. Delta de x es x2 menos x1. Numéricamente, digamos, es la resta de la abscisa de q. Fíjense que la abscisa de q es x sub 2 menos la abscisa de p, que es x sub 1. Y geométricamente es ese segmento. Es ese segmento, geométricamente. ¿Sí? El número nos va a decir cuánto mide ese segmento. Yo les decía que se hagan una idea, o si quieren, para que no sea tan simbólico, si este x sub 2 vale 4, a ver, lo voy a escribir acá. Supónganse que este valga 4.
y este vale 1. Entonces delta de x va a ser 4 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Delta de x igual a 3. Quiere decir que este segmento mide 3. ¿Sí? Es la distancia, digamos, podríamos interpretarlo como que es la distancia entre x2 y x1. Hay 3 de distancia. ¿Sí? Bueno, y lo mismo podríamos suponer acá, que este sea 3 y acá la altura sea 5. Entonces el delta de i es 5 menos 1. El delta de i nos da 2. ¿Qué quiere decir que hay 2? Que hay 2 de diferencia en las alturas de los puntos. Q está 2 unidades más arriba que P. ¿Sí? O sea, ese es el incremento, ese es cuánto se incrementó, cuánto cambió el valor de la I. El valor de la I cambió en 2 unidades. ¿Sí? No es casualidad esto de la palabra cambio, porque después las derivadas tienen mucho, se habla de tasa de cambio instantánea. ¿Sí? Así que no es casualidad que yo esté utilizando la palabra cambio. ¿Cuánto cambia la I? Para saber cuánto cambia la I, lo que tengo que hacer es hacerle resta. ¿Cuánto vale la I en el segundo punto menos cuánto vale la I en el primer punto? Acá me equivoqué, acá es 5 menos 1. Va, 5 menos 3, perdón. ¿Sí? Ahí me equivoqué. 5 menos 3, que serían las alturas acá. 5 menos 3 igual. ¿Vamos bien ahí? Entonces, eso se llaman incrementos. Incremento de la variable independiente. Esto es delta de x. Delta de x. Y después tenemos un incremento de la variable dependiente, de la variable de salida. Esto se llama o se lee delta de i. Delta de la variable i. Y eso es, estas serían las ordenadas. Podría ser también que le llamemos i sub 2 menos i sub 1. Sino que acá está como f de x2 menos f de x1. O sea, cuánto vale la i en el segundo punto menos cuánto vale la i en el primer punto. Por ahora este lo vamos a ver la clase que viene a esta notación. Lo que quiero que ahora cerremos esta breve introducción es con este concepto, que es el de cociente incremental. Cuando dividimos delta de i sobre delta de x, hacer la división de delta de i sobre delta de x. Bueno, sería f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, porque lo que vale cada uno. Delta de i es f de x sub 2 menos f de x sub 1. O, lo que es lo mismo, podríamos decir i sub 2 menos i sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Eso sería el cociente incremental, lo vamos a denotar así. O sea, cuando vean que es cociente incremental es porque tienen que hacer esto. El incremento de la variable i dividido en el incremento de la variable x. ¿Qué estamos haciendo en definitiva?
Si venimos acá a lo gráfico, lo que estamos haciendo sería, esto sería cateto opuesto y esto sería cateto adyacente. Acá tenemos un ángulo beta. ¿Sí? Entonces tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería delta de I sobre delta de X. Por eso es que acá decimos delta de I, si ustedes se fijan, el cociente incremental, acá les puse M, quiere decir pendiente, esto es, si ustedes se fijan por la fórmula, I2 menos I1 sobre X2 menos X1, esa es la fórmula para calcular la pendiente de una recta que pasa por dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? P y Q. Entonces, el cociente incremental es igual a la pendiente de la recta secante que pasa por P y Q. ¿Sí? Eso sería desde un punto de vista geométrico. Es la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q. Y desde el punto de vista trigonométrico, fíjense que lo que estamos haciendo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. ¿Tangente de quién? De este ángulo beta. O sea que ahí tienen los dos significados del cociente incremental. El primer significado es que es la pendiente de la recta secante que pasa por P y por Q. Y el segundo significado, que es un significado trigonométrico, es que es la tangente de este ángulo. ¿Sí? Nosotros nos vamos a guiar más. Bueno, es importante interpretar los dos significados, porque hay veces que podemos hacer uso de uno o de otro. ¿Sí? Pero la clase que viene vamos a retomar con este significado, de la pendiente de la recta secante. Porque acuérdense que a lo que queremos llegar nosotros es a la pendiente de la recta tangente. Pero bueno, partimos de la pendiente de la recta secante. ¿Sí? Ese es el planteamiento original y después viene un proceso de límite y así se llega a la pendiente de la tangente. Eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se va entendiendo? Lo importante es que no se mareen, no pierdan de vista que es algo sencillo, es pendiente de dos rectas. Ya hemos sacado la pendiente de una de las rectas, de la secante. La clase que viene vamos a ver cómo calcular a partir de esto, está relacionado con esto que hemos visto recién, vamos a ver cómo sacar la pendiente de la recta tangente.